Shabbat Shalom, amada familia, buenas tardes. Vamos al tema de hoy, el vengador de la sangre. Vamos directamente a la parashá, estamos en número 35. Vamos a comenzar a leer desde el verso 10 en adelante. Después de que le demos la lectura, voy a hacerles unas preguntitas porque probablemente usted me vaya a decir, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy si eso ocurrió hace 4000 años? Entonces, dice, Números 35, verso 10 en adelante. Dile a los hijos de Israel, cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, designarán para ustedes mismos ciudades que serán ciudades de refugio para ustedes, a las cuales cualquiera que mate a alguien accidentalmente puede huir. Ojo, repito, a las ciudades de refugio a las cuales cualquiera que mate a alguien accidentalmente puede huir. Baruch Adonai. Estas ciudades serán un refugio para ustedes del pariente más cercano de la persona muerta. Ojo, estas ciudades serán un refugio para ustedes del pariente más cercano de la persona muerta que puede de otra forma vengar la muerte de su pariente matando al que lo mató antes del juicio delante de la congregación. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un accidente, un asesinato, vaya, se mata a alguien accidentalmente, hay alguien que puede vengar la muerte, la persona que cometió, digamos, el asesinato, al ser no intencional, tiene un derecho a ir a un lugar de refugio. Sigamos leyendo. Referente a las ciudades que darán, habrá 6 ciudades de refugio para ustedes. Darán tres ciudades este del Jordán y 3 ciudades a la tierra de Canaán. Ellas serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán como refugio para los hijos de Israel, como también para el extranjero y residente extranjero con ellos, para que cualquiera que mate a alguien por error pueda huir ahí. Sin embargo, si lo golpea con un instrumento de hierro y se causa su muerte, él es un asesino. El asesino será puesto a muerte. O si lo golpea con una piedra en su mano lo suficiente grande para matar a alguien y muere, él es un asesino. El asesino será puesto a muerte. O si lo golpea con un utensilio de madera en su mano que sea capaz de matar a alguien y él muere, él es un asesino. Él será puesto a muerte. El pariente más cercano, vengador será el que pone a muerte al asesino. Al encontrarse con él, lo pondrá a muerte. Y usted me va a decir, entonces, ¿me estás diciendo que el Eterno permitía la venganza? Así como se ve ahorita, pareciera que sí. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice el Midrash. Sigo leyendo. Asimismo, si lo empuja por odio o intencionalmente tira algo a él causando su muerte, o por hostilidad lo golpea con su mano y así muere, entonces el que lo golpeó será puesto a muerte. Él es un asesino y el pariente más cercano pondrá al asesino a muerte al encontrarse con él. Pero supón que lo empuje de repente, pero sin hostilidad, o le tira algo sin intenciones, o sin verlo, sin ser su enemigo y sin querer hacerle daño, le tira una piedra lo suficientemente grande para causarle la muerte y la persona muere. Entonces la asamblea juzgará entre el que lo golpeó y el pariente vengador más cercano de acuerdo a estas reglas. Entonces sí
si está activo el Sanedrín. Sí. ¿Hay juicio? Sí hay juicio. Todo es ley. Todo es ley. Entonces supongamos que tú estás jugando con un amigo tuyo y ese amigo tuyo pasa debajo de ti y tú agarras una gran roca y se la dejas caer encima y le dices, es que no te vi. No, eso ya es maldad. Pero si están trabajando y se cae alguna herramienta y va pasando alguien por ahí y le cae, entonces, pues no fue intencional, se cayó una herramienta o se cayó un material de construcción y causó el accidente. Entonces ahí entra juicio. Sigamos leyendo. Y la congregación salvará al homicida del pariente más cercano. Vaya, me estás diciendo aquí, si nosotros lo vemos así como dice aquí, sacando el texto fuera de contexto, entonces la congregación se hace cómplice del asesino. No, Nel, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de que si fue por accidente, le dan la oportunidad de que vaya a una ciudad de refugio en lo que se hace el juicio. Porque no sea que vaya a venir el vengador de la sangre y se vaya a volar el juicio y vaya a vengar la sangre de su familiar. De eso está hablando. Entonces dice, la congregación lo devolverá a la ciudad de refugio a la cual él huyó y él vivirá ahí hasta que el Cohen Hagadol, que fue ungido con aceite Kadosh, muera. ¿Cómo? ¿Cómo así? Entonces, ¿el Cohen Hagadol también tiene vela en el entierro? ¿También está involucrado? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque el pastorado el día de hoy, los líderes religiosos el día de hoy, con una facilidad enseñan a las ovejas a transgredir la ley, a transgredir la Torá. Con una facilidad tuercen los textos de la Biblia, con una facilidad corrompen las escrituras, llevando a esas almas a la muerte. Cuidado, cuidado. Por cada alma que un líder haga que se pierda, esa alma le será contada. Contada. Entonces, yo veo muchos hermanos que desean tener congregaciones de 200, 300, 1000, 3000. Padre amado, cuidado. Imagínate, si de las 3000 se le mueren 2999. Ay, Padre, a lo más profundo. No, me conformo con el Miniam. Con eso estoy bien. Pero que se salven todas. Sigue diciendo. Entonces, el Cohen Gadol, cuando muere, entonces ya queda libre la persona de la culpa. Pero si el homicida sale de los límites de la ciudad del refugio a la cual él huyó y el pariente vengador más cercano mata al homicida, él no será culpable de la sangre del hombre. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad de refugio es una prisión, pero ahí se va a resguardar todo homicida, no. El que hubo un accidente, no fue culpable, era su amigo, su camarada, hubo un incidente y cayó. Imprudencial, correcto. Entonces, mientras esté dentro de la ciudad de refugio, está a salvo. Si por su terquedad dice, no, yo voy a salir, voy a Plaza de las Américas, voy a Coppel, voy a Chedraui, y lo encuentran en el camino, él se salió por su propia cuenta. Pero el que debe quedarse en su ciudad, dice, porque él debe quedarse en su ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Hagadol. Pero después de la muerte del Cohen Hagadol, el homicida puede regresar a la tierra que posee. Vaya, una vez que muere el Cohen, ya él es libre de culpa. ¿Cómo?
¿Cómo así, pastor? Entonces, ahorita vamos a ver algo muy interesante en el Midrash. Porque ¿qué hacía la gente? ¿O qué hacían los homicidas? Para poder regresar ya a su tierra, oraban para que muriera el Cohen. Oye, espérame, ¿cómo así? Entonces las madres del Cohen venían y le traían comida, le traían cosas al inculpado para que no pidiera el inculpado que se muriera el Cohen. Interesante. Vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Dice, pero después de la muerte del Cohen, el homicida puede regresar a la tierra que posee. Estas cosas continuarán siendo sus normas para juicio por todas sus generaciones, donde quiera que vivan. Si alguno mata a otro, el asesino será puesto a muerte por el testimonio de testigos. Pero el testimonio de un solo testigo no será suficiente para causar que una persona sea puesta a muerte. ¿Qué se necesitan? Testigos. Mínimo de 2. Si son 3, mejor. La cosa es firme. Pero si no hay testigos, la cosa no es firme. De esto tenemos que aprender algo. En el Nuevo Testamento hay muchas cosas que están escritas que no hay testigos. Entonces ahí hay un problema. Porque si no hay testigos, los asuntos, si no hay testigos en los asuntos del Nuevo Testamento, entonces las cosas no son firmes, no son verídicas. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Sigue diciendo, también no aceptará rescate a cambio de la muerte de un asesino condenado a muerte, más bien él será puesto a muerte. ¿De qué está hablando aquí? Vamos a dejarlo libre bajo fianza. No, tiene que pagar su culpa. Asimismo, no aceptarás de alguien que haya huido a su ciudad de refugio un rescate que le permita regresar a su tierra antes de la muerte del Cohen Hagadol. Tiene que esperar, sí o sí, la muerte del Cohen Hagadol. Ahora, de esta forma, y aquí viene lo interesante del caso, de esta forma no profanarás la tierra en la cual estás ahora viviendo. ¿De esta forma no qué? No profanarás la tierra, porque la sangre profana la tierra. Y en esta tierra no se puede hacer expiación para la sangre derramada en ella, excepto la sangre de aquel que la derramó. Midá, keneget, midá, medida por medida. Y no profanarás la tierra en la cual vives, en la cual yo habito, porque yo Yahweh habito entre los hijos de Israel. Entonces la presencia misma de Hashem está en medio del pueblo de Israel. La Cajal Israel está protegida por Kadosh Baruj Hu, y por ende esa tierra, la tierra de Canaán o la tierra de Canaán, no debía de ser profanada. Ahora, vamos a entender. Está hablando aquí de no profanar la tierra, de no contaminar la tierra con sangre. Uno de los entre los principales mandamientos y de las transgresiones más horribles que hay son el asesinato. ¿Cuándo comenzó este asunto? Con Caín y Abel, correcto. En el principio. Cuando Abel mata a Caín. Ya, ahí sí se despertaron, ¿verdad? Cuando Caín mata a Abel, ¿quién pide juicio? ¿Ah? Yahweh, no. La tierra, no. La sangre
clamó. Entonces, ¿por qué la sangre clamó? ¿Alguien tiene una idea? Dice la Biblia que en la sangre está el ¿qué? La vida, correcto. ¿Qué más está en la sangre? El alma. El alma está en la sangre. Por eso no debe haber derramamiento de sangre. Y si hay derramamiento de sangre, la única manera de cubrir ese derramamiento de sangre es por medio de la sangre que la derramó. De acuerdo a la Torah, de acuerdo a la ley. ¿Pero qué quiere decir esto, pastor? Vamos a leer un pasaje del Midrash. Y aquí usted va a ver algo que nos va a llevar a Apocalipsis. Porque usted dirá, eso es, o como dicen algunos hermanos, eso es para la gente antigua. Eso es para gente, ¿cómo le dicen a las personas que no tienen educación o que son que no tienen, más que nada que no tienen educación, para gente ignorante o para trogloditas, para gente de años de atrás, ¿cómo se le dice? Cavernícolas, primitivos, correcto. Cavernícolas, primitivos, para eso son estas leyes, porque ¿cómo vas a matar a alguien porque mató a alguien y ahora lo vamos a matar a él también? ¿Y Apocalipsis qué? En Apocalipsis, la sangre de los santos clama justicia. Y cuando comienza a llover fuego del cielo, pastor, y cuando comiencen los juicios de Hashem, ¿para qué? Y cuando dicen los profetas, por ti he dado a Egipto. ¿Se recuerda? Por ti he dado a Egipto. Vida por vida. Entonces, si todavía aparece en Apocalipsis, entonces quiere decir que el asunto es firme, serio, real. Aquí vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Baruch Hashem. Aquí tenía yo algo más. Aquí está. Baruch Hashem. Dice, la severidad del pecado de derramamiento de sangre. Quien mata a una persona es considerado como si él destruyera un mundo entero. Por eso, en contraposición a esto que nosotros vemos aquí, entre los mandamientos principales y las principales posturas del pueblo de Israel es la preservación de la vida. Por la preservación de la vida se pueden inclusive pasar muchos mandamientos o pasar por encima de o poner encima de otros mandamientos la preservación de la vida. Por ejemplo, si hay alguien enfermo, alguien herido o alguien que tiene una emergencia médica, usted puede cancelar el Shabbat. ¿Sabía usted eso? Si hay una emergencia médica, estamos en Shabbat, un hermano le ocurre un accidente, podemos suspender el estudio, agarrar un vehículo, llevar a esa persona al médico. Y aquí va a haber una contrapostura en cuanto a doctrinas que no permiten la transfusión de sangre. ¿Qué crees? Si es por preservar la vida, sí se puede. Los rabinos
rabinos elevados llegaron a esas conclusiones por medio del estudio de los libros sagrados. Entonces, la vida es lo más importante para la Cajal Israel. Si una vida humana es tomada, la sangre de la víctima no puede descansar. Ella permanece agitada hasta que es vengada, levantando un grito que reverbera por todo el universo. Entonces no es nada más que alguien asesine a otra persona, no es algo, no es, para empezar, no es algo natural, no es algo bueno, no es algo común, porque el que asesina a otro es porque sus sentidos, sus cualidades humanas ya fueron degradadas. Y esa persona, influenciada por el Satán, influenciada por el maligno, entregada al maligno, ya no se comporta como un ser humano, sino que se comporta como un Satán, un demonio. ¿Mandé? Como un animal que está en cacería, que caza una presa. Por eso hay que tener cuidado con los malos pensamientos. Después de que Caín asesinó a su hermano Abel, Hashem reprochó, vos habéis derramado no solamente su sangre, sino aquella de generaciones venideras, la sangre de sus hijos no nacidos hasta el fin de todas las generaciones, clama a mí. Wow, entonces hasta los que no pudieron nacer, claman justicia. ¿Hasta cuándo? Medida por medida. Voy a adelantarme un poquitito. Hashem ordenó a Moshe, una israelita que asesinó a otro irá a una de las ciudades designadas por mí como una ciudad de refugio. Él será luego juzgado por el Beit Din, por el tribunal. Si los jueces encuentran que él asesinó intencionalmente, ellos deben impartir castigo capital, siempre que todas las condiciones estipuladas por la Torá sean satisfechas. Entonces, ¿se había la pena capital? Sí. Por eso muchos países en el mundo, el día de hoy, tienen la pena capital. Entonces no es algo nada más que tengan los malvados israelitas, no, es ley, es ley. Y los israelitas no son malvados, porque ellos están bajo la ley de Hashem. ¿Estamos aquí? Dice, si los jueces consideran el asesinato inintencional, el asesino es retornado a la ciudad de refugio. Ahí él no puede ser matado por el Goel Hadam, que quiere decir el vengador de la sangre. Mientras esté en la ciudad de refugio, el vengador de la sangre no lo puede tocar. Pero si el asesino saliera de los confines de su ciudad de refugio, el Goel Hadam puede legalmente matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Salió de su ciudad de protección, se salió de la protección de Hashem. ¿Quién puso las ciudades de refugio? Hashem. ¿La ciudad de refugio de quién es? De Hashem. Y si sale de la cobertura de Hashem, puede ser tocado, porque se salió de la cobertura de Hashem. Y aquí viene algo muy interesante para todos nosotros. ¿Quién de nosotros no cometió pecado? ¿Quién? A ver, alguien que sea así, mamash, justo, que nunca haya cometido pecado y que no cometa pecado. A ver, ¿quién?
Ninguno de nosotros, ¿verdad? Todos pecamos. Todos pecamos. Y entonces, pastor, el vengador de la sangre o el cobrador, el Satán, que viene a cobrarnos por nuestras transgresiones, ¿será que mientras estemos bajo la cobertura de Yahweh podrá tocarnos? Entonces, ¿qué quiere decir? No porque seamos inocentes, sino porque Hashem guarda a su pueblo. ¿Ahora me van entendiendo? Entonces, en los juicios finales, ¿qué es lo que va a hacer Hashem? Nos va a llevar a lugares de refugio, en lo que los juicios son desatados sobre todos los habitantes de la tierra. Ahora, si nosotros tenemos que pasar por juicio, pasaremos por juicio. No es como dice en el Nuevo Testamento que hay, que por la sangre de Cristo ya no me va a pasar nada, nos vamos directo al cielo. No, Nel, usted tiene que pasar a juicio. Todos tenemos que pasar a juicio. Si usted pasa por el fuego y no se quema, entonces quiere decir que usted ha sido perdonado. Si pasa por las aguas y no se ahoga, usted ha sido perfeccionado. Entonces, interesante. A pesar de que un prisionero en una ciudad de refugio puede no estar habilitado para trabajar en su anterior trabajo, él debe proseguir sus estudios de Torah como antes. Si estaba aprendiendo Torah de un cierto rebé, el último también debe asentarse en la misma ciudad de refugio. Si un Rosh Yeshiva cercano a la yeshiva, decano de una yeshiva, es desterrado a una ciudad de refugio, su yeshiva se muda junto con él. Vaya, todos se mueven a la ciudad de refugio. Vaya, si tú tenías un estudiante que cometió una transgresión, por eso es muy importante esto. Si tú eres un estudiante que cometió una transgresión, tu rabino tiene que irse contigo. Entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo. Por eso ustedes encuentran pasajes en la Biblia que dicen, no se hagan ustedes maestros. Así de facilito. Porque el juicio de los caídos, el juicio de los que tropiezan, te van a ser contados. Ojo, ojo. Sigue diciendo. Por eso cuando yo los regañe, no se molesten. Por favor. Dice, ¿por qué son las leyes precitadas obligatorias? La Torah enseña que el asesino accidental debe vivir en la ciudad de refugio para quien busca sabiduría, emplear sus días sin estudio de Torah no es más que una forma de existencia, mas no es una vida. De ahí que el maestro de Torah es exiliado junto con su discípulo para no privarlo de vida espiritual. El asesino es desterrado a su ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Hagadol. Luego él puede retornar a casa. Sigue diciendo, ¿por qué escogió Hashem la muerte del Cohen Hagadol para la terminación de la estadía de un asesino en la ciudad de refugio? 1. Si tragedias ocurren entre israelitas, el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, es considerado responsable. ¿Cómo así, pastor? Sí. Por ejemplo, supongamos, Hasbe Shalom,
que vaya, para que me entiendan, ¿no? Que el hermano Juan y el hermano Octavio se lían a golpes. Supongamos, pues yo dije Hasbe Shalom. ¿Quién es culpable de ese pleito? ¿Quién es culpable de ese pleito? A ver, así de acuerdo a lo que estamos leyendo ahorita del Cohen Hagadol. ¿Quién es culpable de ese pleito? El que no le puso límites a los dos jóvenes, el que no enseñó de la manera correcta a los dos jóvenes. Por lo tanto, nuestro hermano Nick está en problemas. No, es el Roe, es el pastor. El pastor es el que está en problemas. De ahí radica la importancia que el pastor enseñe bien a la manada y que la manada también se alinee a la enseñanza de la Torá. Se alineen a su pastor, se alineen a su roe, se alineen a la enseñanza de la Torá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si dos ovejas caen, el pastor cae con ellas. Y si el pastor cae, ojo, ojo, si el pastor cae, las ovejas que lo hicieron caer, aguas, también. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Dice, es considerado responsable porque cuando él entra al Santo Sanctorum, al lugar Kadosh, ¿cómo dice? Kadosh Hakadoshim. Dice aquí, en Yom Kippur, debe orar que las personas no cometan ningún pecado en las tres categorías principales de pecado: idolatría, inmoralidad y asesinato. Si su tefilá fuera perfecta, Hashem aboliría todos los malos decretos para aquel año. Así, si un asesinato ocurre, es atribuido a una imperfección en las oraciones del Cohen Hagadol, de acuerdo con las exigentes estándares del Todopoderoso. Midá, Keneged, midá, medida por medida. El asesino es desterrado a una ciudad de refugio donde él reza por la muerte del Cohen Gadol a fin de ser liberado. Vaya, entonces aquí comienza la controversia, ¿no? El asesino que es llevado a la ciudad de refugio empieza a rezar para que ya se muera el Cohen Gadol y ya quede libre, porque así es la ley. La madre de cada Cohen Gadol solía entregar comida y vestimenta a los asesinos confinados a las ciudades de refugio con la esperanza de impedirles rezar por la rápida muerte de su hijo, del Cohen Gadol. Santo. El asesino inadvertido es despedido de la ciudad de refugio con la muerte del Cohen Gadol, porque el fallecimiento de un sadik, ojo, porque el fallecimiento de un sadik, un justo, sirve como expiación para la comunidad. El pecado del asesino inadvertido es totalmente expiado por medio de la muerte del Cohen Hagadol. El fallecimiento del Cohen Hagadol causa duelo nacional, demostraba indisputablemente a todos que aún los más grandes son golpeados por la muerte. Este triste evento calmaría la pena sentida por un individuo a causa de su tragedia personal si el Cohen Adam estaba sintiéndose vengativo hacia el asesino. La pena nacional sacaría tales pensamientos fuera de la mente y él adoptaría una actitud perdonadora hacia el asesino. Figuras. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Quiero que me acompañes, por favor. Quiero que me acompañes a Apocalipsis 6. Verso 9. Cuando puedan, lean todo el verso 6, el capítulo 6, verso 9.
Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Yahweh. Esto es, por dar testimonio. Ellos gritaban a gran voz: Rey soberano, Hakadosh, el único verdadero. ¿Cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? Entonces, en el caso de los hijos de Israel, en el caso de la Cajal Israel, ¿quién es el pariente más cercano? Nuestro Padre Celestial. El santo bendito sea. Por eso aquí le piden, aquí le dicen, ¿cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? ¿Para qué? ¿Qué acabamos de leer? La sangre del que ha sido asesinado no descansa. Necesita reposo. ¿Cuándo tendrá reposo? Cuando venga la venganza. Cuando el vengador de la sangre haga ejecución y haya midá que negue midá. Entonces, por eso las almas, la sangre de los asesinados, por hablar la palabra de Hashem, por enseñar la Torah, claman venganza para que puedan descansar sus almas. A cada uno le fue dada una vestidura blanca y les fue dicho que esperaran un poco más hasta completar el número de sus consiervos y de sus hermanos, que serían muertos igual que ellos. Entonces, por eso es que usted ve el día de hoy en las noticias que todo mundo quiere ¿qué? Matar a Israel. Todo mundo quiere acabar a Israel, quieren desvivir a Israel, quieren exterminar a Israel. ¿Y esto hasta cuándo va a ser, pastor? Hasta que Hakadosh Baruj Hu venga a restablecer el reino de Israel y ejerza sus juicios sobre todos los habitantes de la tierra. Ahora, de Apocalipsis 19, después de estas cosas, yo oí lo que sonaba como el rugido de una gran multitud en el cielo gritando: aleluya, la victoria, la gloria, el poder de nuestro Elohim, porque sus juicios, los juicios de Hashem son justos y verdaderos. Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su prostitución. Él ha tomado venganza sobre ella, que tiene la sangre de sus siervos en sus manos. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Que la gran ramera, Roma, Babilonia, el reino de la serpiente, y con esto mucho ojo, ¿qué dice aquí? Corrompió a la tierra con su prostitución, y al corromper a la tierra con su prostitución, con su idolatría, hizo que la humanidad odiaran a Israel. Y por ende, dio una carta abierta a toda la humanidad para que exterminen a Israel. Entonces, la sangre de los justos, ¿en las manos de quién está? De la gran ramera. Entonces el Eterno va a ejercer sus juicios primero sobre la gran ramera y después sobre todos los cuernitos. Todos los cuernos pequeños también van a ser juzgados. Todas las naciones de la tierra van a ser juzgadas. Todos, no va a quedar nadie que sea impune. Y entonces, cuando vengan los juicios de Hashem y empiecen a ser derramadas las copas de la ira de Hashem sobre todos los habitantes de la tierra, entonces va a empezar a ver ya la medida por medida, y la sangre de los justos regresarán y descansarán y podrán reunirse nuevamente con el Santo de los Santos.
Podrán volver a casa, podrán volver a la luz. Nos vemos en la tarde. Shabbat Shalom.